Hala, pues vamos con el España va bien de Sánchez. Según Sánchez vamos de maravilla, nos sale el dinero por las orejas, tenemos dinero para todo lo que queremos, no tenemos ningún problema para llenar el depósito del coche, llegamos a fin de mes de maravilla, vacaciones, vacaciones, 5 estrellas GL. Esta es la versión de Pedro Sánchez. Según él, lo está haciendo de maravilla y la correcta gestión económica corresponde y es patrimonio poco menos que monopolístico del PSOE. Toma ya. Toma ya. Bueno, en nada vamos a hablarlo con Luis Fernando Quintero y con Bea García, pero vamos a ver también los gráficos. Si de veras vamos tan bien, ¿por qué somos el único país de toda la Unión Europea que no ha recuperado el poder adquisitivo previo al COVID? Gran pregunta para que contesten Nadia Calviño, Montero, Sánchez, etcétera. Pero bueno, vamos a empezar por el propio Sánchez. Escúchenle, esto es optimismo de verdad antropológico. Pero es verdad que España hoy crece más que la media europea. Hoy creamos empleo como no hemos creado en toda la serie histórica de la seguridad social. Y eso nada tiene que ver ni con los curanderos, ni tampoco con las telepredicadoras. Tiene que ver con que el Partido Socialista gestiona mejor la economía que la derecha española. Bueno, venga, ya por aclamación. Bueno, Luis Fernando Quintero, Bea García, bienvenidos. Tú estabas ya, Luis Fer, sí. Pero os dejo ya el turno. Empezad por donde queráis. Bueno, a ver, resulta eso que ahora el digo yo. paradigma se ha roto. O sea, ahora eso quiere decir que antes, evidentemente, la derecha gestionaba mejor la economía que la izquierda y ellos han conseguido romper el paradigma, pero es que se aleja de la realidad de una manera absolutamente pasmosa. Todos los datos indican que estamos peor que antes de que ellos entraran. Hemos perdido renta per cápita por un tubo. A Tú publicabas el otro día. ¿A qué distancia estamos ya de la media de la UE? 15 puntos, un 15%. La ¿Hemos media de la perdido? Unión Europea hemos perdido en 5 años 5 puntos porcentuales. Bien. Pero es que la comparativa... Hay que recordar que la Unión Europea se ha completado con países que en teoría tenían mucha menor riqueza que nosotros y hemos seguido bajando. Perdona. Lo que quiere decir que si nos hubiésemos comparado con la vieja UE no estaríamos bajando, estaríamos de desplome. Pero de desplome total. Pero es que además, tú fíjate, mira, a principios de los 2000, nuestra diferencia de renta per cápita con la media europea era muy poquita, era casi residual, un Estábamos equiparados 2,3%. prácticamente. Y ahora nos hemos ido al 15%. Y habrá quien diga, Carlos, no, hombre, pero es que claro, las dificultades, el COVID, las crisis que hemos Claro, porque vivido... el resto no tuvieron, ¿no? Luis Fer, que ha habido crisis, que ha habido... sí, las mismas que sufrió un país llamado, por ejemplo, Irlanda, que se incluía dentro de esos que despectivamente llamaban PIGS, Portugal, Italia, Irlanda, Grecia y España. Pues Irlanda, que efectivamente estaba tan mal como nosotros en aquellos momentos, resulta que cambió su política. Decidió bajar impuestos, decidió dejar que el libre mercado fluyera y de repente han multiplicado su renta per cápita y están muy por encima de la media de la Unión Europea. A ver, Irlanda. indicadores. Vea, en mercado laboral dice que estamos mejor. Hoy ando muy equivocado, tenemos el doble de paro de la UE y tenemos el peor dato de paro juvenil de menos de 30 años de toda la UE. O sea, ya cada vez nos alejamos más de Grecia, que era nuestro competidor. Siempre estaba Grecia por encima, España por debajo en cuanto a paro y paro juvenil. Ahora ya nos alejamos de Grecia, tenemos pues casi un 30% de paro juvenil. Grecia nos... O sea, estamos peor que el peor país de los que fueron intervenidos en paro juvenil. Efectivamente, y con el que siempre hemos andado, bueno, pues luchando por el puesto. Y también, pues como tú dices, 12,8% de paro es más del doble de la eurozona y de la Unión Europea. En déficit y deuda también somos, mira, me he apuntado aquí los datos porque la verdad es que también somos líderes, siempre líderes por lo malo. Tenemos un déficit del 4,8%, solo nos superan, atención, Italia, Hungría, Rumanía y Malta. O sea, así está España en cuanto a este agujero de ingresos y gastos, que tenemos un déficit de más de 63.000 prácticamente millones 5 de puntos, euros. Traducido para que la gente se haga una idea, son 60 y pico mil millones. 63.000 millones de euros de descalabro en las cuentas. Nos También gastamos cada año y no lo tenemos. Y no lo recuperamos. Y somos la cuarta nación europea con más deuda pública. Nos supera ¿quién? Los de siempre, Grecia, Italia y Portugal, que estamos empatados en relación a nuestro PIB. Y por el camino, lejos de bajar impuestos, nos han arreado un leñazo solamente el último año de 32.000 millones por impuestos, más 4.000 por cotizaciones sociales. Por impuestos, y suma y sigue. Sí, por impuestos extra al trabajo. Y a mí es que estas declaraciones de Pedro Sánchez, o sea, me sonrojan, a ellos no, a Nadia Calviño no, pero a mí es que me da auténtico rubor que digan que somos la locomotora de Europa. Hace poco miraba unos datos del FMI de los que presumía Calviño, que decía, es que España ha crecido en 2022 un 5%, es el doble de Europa, vamos a crecer este año también el doble de Europa, y se daba golpes de pecho. Y yo miraba los datos y digo, ¿sabes quién ha crecido muy mucho en 2022 y quién va a crecer según el FMI muy
mucho en 2023 Venezuela. No había otro país de la tabla que me repasé, no había otro país que hubiese crecido más. Creció en 2022 un 8% Venezuela. Este año va a crecer, según el FMI, más de un 5%. ¿Por qué? Porque no ha sido capaz de recuperar la riqueza de la pandemia. O sea, porque todavía, los países, los primeros de Europa, ya lo han conseguido con creces en 2021. ¿Queremos parecernos a estos primeros países, a los más ricos, a los que mejor lo hacen, o a Venezuela? Pues de momento a Venezuela. Nadia Calviño has dicho, Nadia Calviño. Optimismo del bueno, atención. La política económica de este Gobierno, que además es coherente y hemos venido desarrollando desde 2018, justamente está mostrando que es la correcta para nuestro país. El crecimiento económico en 2021 y en 2022 del 5,5%. Hemos logrado bajar la inflación 5 puntos en 5 meses el año pasado y situarnos entre los que tienen la inflación más baja de Europa. Hemos impulsado la mejora, la reducción de la desigualdad. Y después de hacer todo eso, ciencia ficción, tenemos esto. Evolución del PIB entre 2019 y 2022. Datos oficiales, Comisión Europea. Atención, Irlanda, entre 2019, es decir, justo antes del COVID, para poder comparar lo que hemos hecho durante todo este periodo. Todos hemos tenido COVID, todos hemos tenido crisis energética. Por cierto, Alemania y todos los países que están dependiendo mucho más del gas ruso, nosotros ahora porque nos hemos metido por decisión de Sánchez a depender del gas ruso, pero nunca había sido así. Todos los que siempre habían dependido tendrían que haber tenido un impacto mucho mayor, ¿vale? Pues fíjense, atención, Irlanda, crecimiento real 27%, Luxemburgo más 9,2%, Polonia más 8,7%, se lo voy ahorrando y se lo voy reduciendo, atención, Grecia, incluso Grecia con crecimientos de casi el 4%, la Unión Europea, la media, crecimientos de más del 3%, ¿y dónde estamos nosotros? Farolillo rojo, el último y el único con negativo, menos 1,1%. El único, el alumno más desaventajado, parece lo del saltamontes, el pequeño saltamontes, bueno, el último y el único que no hemos recuperado el poder adquisitivo previo al COVID. Y luego escuchen esos discursos. Yo, de verdad que es para hacer cruces, pero por todos los lados. Luis Fernando. Bueno, no solo con el tema del crecimiento, es que si te vas a los datos de empleo y haces esa misma comparativa, tú miras cuánto empleo creaba España antes de que llegara el señor Pedro Sánchez en 2018. En 2018 se creaban al año unos 566.000 puestos de trabajo. Más de medio millón de puestos de trabajo se creaban en 2018. De 2018 a 2022 se han creado 900.000 en 5 años. Estamos hablando de que si mantuviéramos el ritmo de crecimiento, porque somos la locomotora de Europa, nos va fenomenal, estamos gestionando fantásticamente bien, deberíamos haber creado en estos 5 años 2,5 millones mínimo de empleos, casi 3 millones de empleos. No, en 5 años 900.000, en un solo año 566.000. Es que, ¿Y cuántos públicos? 3,5 estamos en récord histórico. O sea que la mayor parte de lo creado es público. Sí, exacto. O sea que realmente en términos económicos no es creado. No, pero porque no hemos recuperado el pulso prepandemia, no se ha recuperado la economía, no se ha puesto ningún incentivo más allá de empleos públicos, dinero público, crédito SICO, ERTES y demás que no haya sido incentivar que se genere actividad, que llegue riqueza. ¿Por qué Irlanda de 2007-2008 hasta ahora ha hecho lo que ha hecho? ¿Por qué es la locomotora de verdad de la zona euro? Porque abrió sus candados, decidió bajar impuestos, decidió hacer que vinieran inversiones extranjeras y disparó su productividad, hizo que sus empleados dispararan su renta per cápita, se generó riqueza, se generó empleo. Irlanda es un país más bonito, más agradable, más apetecible para establecerse que España, con el clima que tenemos pues, aquí. Estando como está España, vamos a Banca Mar, que hay que buscar refugio. Atención, ahorro en Banca Mar. Banca Mar, nuestra solvencia, su tranquilidad. Patrocina este espacio. Bueno, pues vamos ya con Banca Mar. Cada semana, ya saben, les vamos a ir dando pautas de cómo ahorrar. ¿Y qué mejor entidad para hacerlo que Banca Mar? Hay ideas que hay que tener muy claras. Una es esta. Banca Mar es el banco más solvente de España. Así que, ¿de quién fiarse? Pues de Banca Mar. Bueno, pues vamos ya con sus expertos para que nos orienten sobre las mejores opciones que tenemos los ahorradores en estos momentos, que ya han visto cuáles son. Bueno, vamos a hablar con Ignacio Montero, que es el director de la unidad de coinversión de Banca Mar. Bueno, atención porque hace algunas semanas ya estuvimos hablando aquí de la coinversión, de cómo Banca Mar es pionero en este tipo de inversiones, pero hemos querido retomar el asunto. ¿Por qué? Porque ha despertado muchísimo interés y porque puede generar una gran rentabilidad. Bueno, para empezar, vamos con ello. Vamos a recordar qué es la coinversión, cómo funciona. Hola, Carlos. Pues sí, en los más de casi 100 años de historia que tiene Banca Mar, hemos vivido todo tipo de situaciones y hemos aprendido de todas ellas.
Y yo creo que la cosa más importante en la que hemos aprendido es que los clientes se sienten seguros con nosotros, que al ser un banco familiar que cuida por sus ahorros como propios, les da confianza en nosotros. Seguridad que ofrecemos además al ser hoy el banco más solvente en España. Y esa confianza que los clientes tienen con nosotros se la queremos devolver a través de la oportunidad de participar con nosotros en nuestras inversiones. Desde hace décadas hemos ofrecido esto a nuestros clientes y los hemos convertido en nuestros socios, con las mismas condiciones en las que invierte el banco y, por supuesto, en las mismas rentabilidades que vamos a obtener nosotros. Fuimos los pioneros en desarrollar ese tipo de operaciones de coinversión y nuestros clientes han podido participar junto con nosotros en diferentes oportunidades de inversión, no líquidas, con acceso limitado, en diferentes tipos de activos, para que se pueda tener una idea de cuáles son las cifras de esta actividad. Desde el año 2008 hemos gestionado más de 3.100 millones de euros en coinversión no líquida. Y en este tiempo, más de 2.300 clientes han participado junto a nosotros en diferentes inversiones. Pero lo más importante es que 1 de cada 3 de estos clientes han repetido. Esto muestra la fidelidad de nuestros clientes y el interés y atractivo que les ofrecen en una cartera muy diversificada. Perfecto, Ignacio, vale. Estamos hablando de coinversión no líquida, pero para que lo entienda todo el mundo, ¿qué es exactamente del producto del que estamos hablando, del tipo de inversión del que estamos hablando? Bueno, una inversión no líquida, que también llamamos ilíquida, para explicarlo de una manera muy sencilla, es un compromiso que adquieres durante un largo o mediano plazo y que son inversiones que requieren un tiempo para poder crear valor y obtener la rentabilidad prevista. Por esa razón no son líquidas, pero también podemos decir que no son inversiones que coticen en mercados, lo cual le da un plus porque tampoco están sujetos a los vaivenes o volatilidades que podemos vernos en estos momentos en el mercado, como es la bolsa. Este año 2022, para que tengáis unas cifras, hemos continuado con esta actividad, hemos comercializado más de 270 millones en diferentes estrategias, como ha sido una oportunidad de desarrollos logísticos en financiación alternativa corporativa paneuropea o capital riesgo, y destacamos una operación cross-border, que fue una compañía de servicios logísticos pionera en la descarbonización y que en este sentido pues podemos decir que Bancamar participa junto a nuestros clientes en las mismas condiciones, confirmando ese compromiso en la transición energética y en las coinversiones internacionales. Fenómeno. Y traducido ya para el ahorrador de forma totalmente directa, ¿qué atractivo, directo, práctico, tiene para el ahorrador coinvertir con Bancamar, Ignacio? Pues muchos, el ahorrador está doblemente protegido. Primero porque son estrategias del banco, que analiza el banco, que son propias del banco, y además porque encima es el banco más solvente de España. Nuestra experiencia y vocación en análisis de estas inversiones para nosotros mismos nos hace ser muy selectivos en las oportunidades que se nos presentan, que son muchas. De ahí que nuestra evolución en los últimos años haya sido muy positiva y hemos tenido rentabilidades que siempre han estado en los entornos de las cifras que preveíamos cuando invertimos. Pensamos y analizamos las inversiones para nosotros mismos y una vez que las validamos, se las ofrecemos a nuestros clientes. Esto hace que los clientes se puedan sentir con nosotros muy seguros porque previamente el banco las ha analizado. Pero como decía al principio, lo más importante para nosotros es que estos clientes que invierten con nosotros se convierten en nuestros socios y están totalmente alineados en los mismos intereses que tiene el banco. Pues muchísimas gracias, Ignacio, y muchísimas gracias, Bancamar. Ya saben, fíjense, la entidad más solvente de España, la entidad financiera más solvente, pues háganle caso. Bueno, vamos ya con Luis Fer y vamos ya con Bea otra vez a ver cómo está la situación de España. La situación, no la de Bancamar, que es la buena, no, la situación de España gobernada por Pedro Sánchez. Vamos ya. Bancamar, nuestra solvencia, su tranquilidad. Ha patrocinado este espacio. Hala, pues de vuelta ya a la realidad. Bueno, vamos a escuchar a María Jesús Montero. Esta es la persona, para que ustedes contextualicen, que dice que no nos suben impuestos. Mira que me parto de la risa, el bolsillo ya lo tengo partido. Creo que claramente los datos demuestran el hecho de que, aunque las reglas fiscales están suspendidas en la Unión Europea, esto no implica que este Gobierno haya renunciado de ninguna forma a los principios de estabilidad y de responsabilidad presupuestaria.
Estabilidad y responsabilidad presupuestaria. Venga, Bea, te lo dejo todo para ti. Es que me dejas aquí este gráfico y claro, yo mi conclusión es que ni Irlanda, ni Luxemburgo, ni Polonia, ni Lituania son el modelo económico a seguir de Sánchez. El modelo económico está al otro lado del charco. El modelo económico es Argentina, argentinizar nuestro país. Vamos, miembros del gobierno, Pablo Iglesias y Irene Montero, son chavistas, peronistas, vamos, reconocidos y con orgullo. Entonces, ¿en qué se mide el gobierno de Pedro Sánchez o en qué se refleja? Pues en un modelo económico que consiste en depender del Estado, en darle a la población ciudadana su paguita, decirle yo te voy a dar una casa, tú no vas a poder elegir cómo va a ser la piscina, cuántos metros cuadrados va a tener, el gobierno te lo va a decir, tú te vas a callar y me vas a votar. Te voy a dar una paga cuando cumplas los 18 años para que me votes porque justo es cuando empiezas a votar y mientras tanto vas a ser un ciudadano agradecido, que piense poco. Mientras tanto lo que te voy a dar es una somanta de tortazos fiscales que no te va a quedar un euro en el bolsillo. Que ahí lo hace muy bien María Jesús Montero y se le está dando muy bien. La verdad que la que va a pasar a la historia es ella por ser la ministra más recaudadora de la historia de nuestro país. Dice que Sánchez iba a pasar a la historia de los libros, pero va a ser María Jesús Montero. Y entonces, pues nada, seguiremos pareciéndonos a Argentina y tendremos las consecuencias de la economía argentina, que es que más del 40% de la población está asfixiada y en el umbral de la pobreza. 55 subidas de impuestos llevamos ya, contando la última de cotizaciones. Y, ¿no? las que te rondaré, Morena, sí son 55, y las que todavía nos quedan por delante, y las que no son subidas de impuestos de verdad, que es, por ejemplo, la no deflactación del IRPF, que no cuenta como subida, pero de facto lo es. El zasca, la señora Montero, a este corte que acabas de poner, es que ¿cómo es posible que seamos el país de los países con más déficit de toda la Unión Europea o con más déficit de toda la OCDE cuando estamos en valores récord de recaudación? Porque, hombre, a mí si me dijeran que es que la recaudación ha caído, por, yo qué sé, por la crisis, por lo que quieran... exprimiendo a los No, pero es que nos están metiendo la mano en el bolsillo hasta el codo, hasta el hombro, han aumentado de una manera brutal la recaudación. Hasta la vivienda. Haciéndonos más pobres, inventándose impuestos, jugándose la estabilidad o la normativa española, por ejemplo, con el impuesto a la banca, que es un impuesto absoluta y abiertamente injusto, que hace que nuestra banca sea mucho menos competitiva que sus homólogos en Europa. Resulta que el año o la legislatura en la que más disparas la recaudación y en la que supuestamente todo va tan bien, tú estás gastándote todavía más de lo que estás ingresando y estás aumentando el déficit público. Pero señora, ¿y esto es no renunciar a la ortodoxia fiscal? Venga. Muy rápido, Bea. En un solo año son capaces de gastarse, o sea, en un solo mes son capaces de gastarse todo lo recaudado extra al año. O sea, cuando hablan de responsabilidad se les tenía que caer la cara de vergüenza. ¿Cómo es ese dato? O sea, esos 30 y pico mil millones de euros que hemos recaudado extra, digo hemos por decir algo, porque lo hemos aportado, no lo van a recaudar ellos, nos lo hemos ganado nosotros. También sería exacto. una buena manera Esos 30, en un mes el gobierno de Pedro Sánchez se endeuda 30.000 millones de euros para gastárselo pues en cosas tan útiles como ya sabemos todos cómo se lo gastan. Qué maravilla. Luis Fer, Bea, muchísimas gracias. Un placer, Carlos. Bueno, Gracias. Hasta próximos programas, ya saben. Hasta que sigamos dándoles buenas noticias, pues a levantar España, que no queda otra.